Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 20, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión es ¿Qué emociones habitan en mí y cómo regularlas durante esta pandemia? Agenda de la semana 20, día 1. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos sobre nuestras emociones, cómo influyen en nosotros y cómo regularlas. Anticipamos la lectura del texto, ¿qué son las emociones? Estamos atravesando una coyuntura especial. El aislamiento social y el confinamiento pueden producir en ti, que eres adolescente, emociones nuevas que antes no habías experimentado y que te pueden hacer sentir mal. En tus manos está el identificarlas y descubrir prácticas que te generen un equilibrio emocional. Vamos a leer y reflexionar acerca de la siguiente situación. Joaquín es un estudiante de quinto grado de secundaria, que durante este periodo de aislamiento ha comenzado a pensar sobre sí mismo, en sus emociones, cuáles predominan en él y en los momentos que está atravesando. Esto le ha permitido cuestionarse respecto a su personalidad. Notó que le pasaban muchas cosas dentro. Sentía alegría, enojo, miedo, tristeza. Suele suceder que en distintos momentos de nuestras vidas las emociones que sentimos pueden ser diversas, pero siempre hay algunas que predominan. Sin embargo, Joaquín se está esforzando para encontrar maneras de sentirse mejor. Es así como esta etapa de aislamiento, por un lado, ha ayudado a Joaquín a conocerse un poco más y sobre todo a identificar aquellas prácticas que lo ayudan a regular sus emociones y a sobrellevar situaciones adversas. Por otro lado, él también ha aprendido a reconocer qué prácticas le son adversas y, por ejemplo, le hacen sentir muy triste, muy enojado o muy abrumado. Es momento de que traigas tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias. Vamos a escribir las siguientes preguntas. Tú deberás de dar respuesta. Primera pregunta. ¿Te identificas en algo con Joaquín? ¿Crees conocer las emociones y aquellas prácticas que nos ayudan a regularlas? Recuerda que las acciones de regulación contribuyen en nuestro diálogo intrapersonal y en nuestras relaciones interpersonales, sea con amigos, familias, profesores, con todos. Es muy necesario identificarlas. Entonces, para acompañar a Joaquín en este proceso de reflexión e identificación de sus emociones, te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no, para sobrellevar situaciones como el aislamiento? Para dar respuesta a esta pregunta, te proponemos que leas y reflexiones sobre un texto que tratará sobre las emociones en la adolescencia y a partir de ello identificarás tus emociones y propondrás algunas prácticas que te pueden ayudar a regularlas. Entonces, vamos a dar lectura al texto ¿Qué son las emociones? Recuerda que es muy importante la anticipación de la lectura. ¿Y cómo nos anticipamos a la lectura? Primero, analizando el título, pues el título es el encargado de darnos pistas, detalles sobre el contenido del texto. Luego, después de haber analizado el título, observa la estructura del texto y los elementos que hay en él. En este texto encontramos un párrafo y encontramos una tabla de emociones. Listo. Es momento entonces de que en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias coloques la idea que te genera el título y también que escribas
¿Cuál es la impresión que tienes del texto? Es decir, la forma que tiene el texto, las partes que posee el texto que vamos a leer. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, vas a colocar en tu cuaderno del área de comunicación el título. La primera pregunta que hace referencia al título. ¿Cuál crees que será su contenido a partir de ello? Luego, pregunta número 2. ¿Cuáles son las características del texto que vas a leer? ¿Cuáles son sus partes? ¿Es un texto continuo o discontinuo? ¿Algo te llama la atención del texto? ¿Qué es? Todavía no hemos leído el texto, solamente hemos observado la estructura y los elementos que hay en él. Tercera pregunta, ¿por qué crees que los autores han incluido dibujos de rostros de personas como parte del texto? Muy bien, como ya hemos anticipado, vamos a dar lectura al texto y comprobar si tus predicciones fueron ciertas, fueron acertadas. ¿Qué son las emociones? Charles Darwin, científico inglés, quedó impresionado cuando se dio cuenta de que las expresiones corporales de las personas que experimentan algunas emociones son las mismas en todo el mundo, independientemente de sus orígenes étnicos o de su cultura. También notó que estas mismas expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que por lo tanto no podrían haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en otras personas, y que además se presentan en niñas y niños pequeños que tampoco han tenido mucho tiempo para aprender a imitarlas. Paul Ekman, psicólogo estadounidense, investigó y constató que las emociones cuyas expresiones son universales son la alegría, la ira y el desagrado, la tristeza, el miedo y la sorpresa. A continuación vamos a dar lectura al cuadro de emoción, cómo se expresa y por qué o para qué existe. Primera emoción, el miedo. Aparece como respuesta ante una amenaza o peligro, ante el que se genera ansiedad, incertidumbre o sensación de inseguridad. Nos falta la respiración. ¿Y para qué existe? Para que nos protejamos y busquemos ponernos a salvo frente a lo que consideramos un peligro. La tristeza. ¿Cómo se expresa? Se siente pena, soledad, pesimismo, dolor emocional por perder o alejarse de algo que es gratificante. Sentimos presión en el pecho. ¿Para qué existe? Su expresión fomenta el apoyo del grupo y estimula la cohesión social. La alegría es la sensación de bienestar y seguridad, diversión y gratificación. Su expresión estimula el encuentro y compartir con personas. La ira aparece como respuesta ante una amenaza o desafío, lo que genera enojo, rabia, molestia, furia, irritabilidad. Hay una concentración máxima en lo que nos llama la atención. Sirve para defendernos de la agresión o defender lo que consideramos nuestra gente, nuestros límites. Sorpresa es la respuesta a algo inesperado, inusual o que no llegamos a comprender. Genera desconcierto y sobresalto. El corazón se acelera. Sirve para orientarnos frente a un suceso desconcertante. Nos ayuda a enfocarnos como para descubrir lo que sucede. Y la última emoción es el asco. Aparece como respuesta a la percepción, ver, sentir, oler, imaginar, de algo que nos resulta repugnante o repulsivo, generándonos sensaciones de disgusto y rechazo. Se agudizan nuestros sentidos. Sirve para alejarnos de lo que causa el asco, porque puede ser dañino. Ahora que ya has leído el texto, compara tus respuestas. ¿Acertaste? ¿Acertaste las respuestas? ¿Tus deducciones fueron acertadas? Entonces, no te olvides de mandar la evidencia a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.